¿Qué tal, comunidad School Online? Yo soy Miri Dagon y hoy tenemos un programa muy especial, a la distancia, pero siempre muy cercano. Tenemos a Gabriel Maceratesi, quien es un músico, guitarrista, cantante y compositor que nos va a hablar de su proyecto y de toda la carrera que ha llevado hasta ahorita. Pues vamos a darle la bienvenida. Gabriel, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por allá todo? Bueno, todo bien por aquí, en la Patagonia, en el fin del mundo, pero muy bien aquí, siempre rockeando, siempre haciendo música, así que un placer realmente haber concretado esta nota con ustedes, bueno, y con todo el público mexicano, que es un país que adoro, donde están mis hermanos. Ahí tengo muchos amigos, hermanos mexicanos. Y la verdad es que es un placer siempre. Me da mucho gusto y al fin que se concretó esta entrevista porque ya teníamos desde el año pasado, ¿no? Creo. Así es, exactamente. Pero bueno, ahí las agendas y todo a veces Ya sé. cuesta coordinarlas y por suerte ahora se pudo dar, así que Vamos a darle. así es. Oye, Gabriel, cuéntanos, principalmente vamos por el principio. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el mundo de la música? ¿Cuánto tienes en Bueno, música ya? así con la guitarra hace como unos 32 años ¿Comenzaste con la guitarra? que comencé con la guitarra, así es. Que comencé a tocar, si bien antes había tenido algunas incursiones en la música por mi abuela materna que era profesora de música y me enseñaba algunas cosas en el piano y eso, pero ya con la guitarra desde los 10 años, así que bueno, luego a los 14 años aproximadamente, ahí empecé con algunas bandas a tocar, con todo el ruedo de empezar a tocar en vivo y todo eso, y grabar, y etcétera, etcétera. ¿A los 14? Exactamente, desde los 14 años que estoy ahí, siempre con bandas o con proyectos así musicales y bueno, y ahí comenzó todo eso. ¿Qué fue lo que comenzaste a tocar? ¿Qué género? ¿Rock? ¿Baladas? ¿Qué fue? Lo primero que empecé escuchando fue a un músico de aquí, de Argentina, muy conocido, que ha tocado con B.B. King y que es considerado como uno de los mejores guitarristas de blues en varios países, que es Papo, ¿no? No sé si lo conocen ahí, Norberto Papo Napolitano. Él tenía una banda aquí que se llamaba Riff, y eso fue lo primero que escuché a los más o menos 8 o 9 años, y es como que lo que me motivó para tocar la guitarra sobre todo y para empezar a hacer esa música, básicamente rock, blues, algo de hard rock también, eh, pero siempre mi primer amor fue como el blues, ¿no? Ujú. ¿Él fue como tu Siempre. inspiración en ese sentido? Exacto, exactamente. Y luego empecé a escuchar a Gary Moore, a Stevie Ray Vaughan, o Stevie Ray Vaughan, como en realidad se pronuncia, Ujú. que fue como mi maestro inspirador así de la guitarra. Lo escuché a eso de los 11 12 años y fue como, bueno, como que ya nada existía, era solo eso. En este Eh, caso empezaste súper, súper joven, 12, 14 años, que empezaste en esto y aparte me dices, empecé a grabar, empecé a hacer esto, empecé a hacer el otro. Normalmente no es tan fácil a veces que la familia te apoye siendo tan joven, pero en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿te apoyaron tus papás o cómo? Sí, en mi caso sí. De hecho, bueno, como te decía, más o menos a los 8 o 9 años ya mi abuela me daba clases de piano, alguna cuestión así porque era muy niño, ¿no? Algo así como medio jugando y como un juego, ¿no? Y luego cuando empecé a tocar, siempre mis padres me apoyaron, mi papá, guitarrista también, igual que mi hermano mayor y también mi hermano, este, menor, que tengo un hermano también que es guitarrista, y mi madre siempre acompañando también, ¿no? De hecho me compró mi primera guitarra eléctrica, así que así fue. Siempre en ese sentido tuve
tuve total apoyo de de mis padres y de mi familia. Vienes de una casa de artistas, ¿no? De músicos, Sí, digamos que siempre la música estuvo presente. súper importante en tu formación. Ok, a ver, vamos a situarnos. Entonces, a los 14 ya empiezas como más esta onda. ¿Empezaste a grabar? ¿Empezaste a tener presentaciones? Sí, sobre todo presentaciones en vivo y con una banda que fue mi primer banda que se llamaba Ruta 8 Rock and Roll. Que eran todos, bueno, allá se dice chavos, ¿no? Chavos más grandes que yo, y tenían como 10 años más que yo, pero bueno, siempre me cuidaron mucho, yo era muy niño. Ujú. Y ahí empezamos a tocar por muchos lugares, muy seguido, y bueno, también grabamos un disco en ese momento, y bueno, y eso fue como hasta los 16. Luego empecé con un proyecto mío que en un momento se llamó Rey Lagarto, porque la primera canción que hicimos fue de los Doors, ¿no? Entonces fue la primera canción que tocamos cuando nos juntamos a tocar y por eso le pusimos ese nombre. Luego hubo una banda tributo a los Doors aquí que se llamó Rey Lagarto, pero esto fue bastantes años antes que esa banda. Ok, ¿y en estos grupos entraste como guitarrista y cantante? ¿O cómo entraste? En el primero, solo como guitarrista, a pesar de que hacía coros y eso. Y ya cuando armé ese primer proyecto propio, digamos, que era un power trio, y ahí sí tocaba la guitarra y cantaba. Ok, y ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Bueno, ahora digamos que desde que volví de México, porque estuve viviendo un tiempo ahí en el año 2017, ¿Así? claro, ¿Qué estuve te trajo viviendo por acá? y básicamente tocar con Charlie Montana. Ok, Formé parte de su banda durante todo ese tiempo que estuve ahí, también con otro amigo mío argentino que vivió muchos años ahí en México, que tenía una banda de blues y bueno, y empezamos a tocar blues con él también, pero básicamente estaba tocando con Charlie. Giramos ahí prácticamente por todo México, menos el Caribe, creo que tocamos en Puebla, en Oaxaca, en Querétaro, en Toluca, estoy recordando ahora, en Guanajuato, y bueno, Ciudad de México y Estado de México también. Siempre ahí a full, 2 o 3 presentaciones por fin de semana con el Charlie, que se lo extraña mucho. Y bueno, cuando vuelvo de México, perdón que me fui un poco, no te preocupes. pero quería poner ahí en cómo venía la cosa. Formo mi proyecto actual, que es Cosecha Negra. Es básicamente la continuación de una banda que tuve durante más de 10 años en Argentina que se llamaba Mr. Cheese, con la cual tocamos en un montón de lugares, en un montón de festivales, de eventos, fuimos teloneros de varios artistas, y esa banda duró un poco más de 10 años, me fui a México y cuando retorné hubo un intento por rearmarla, pero bueno, tú sabes, cada uno estaba con sus cosas, con su vida, que uno fue papá, que otro ya estaba con otros proyectos y que esto y que aquello, entonces armé algo que era en esencia lo mismo, pero bueno, decidí cambiarle el nombre y ponerle Cosecha Negra. ¿Por qué Cosecha Negra? ¿Qué es el nombre? Porque la música que hacemos básicamente es música negra, o deriva de la música negra, como el blues, y es como un juego de palabras, como los bluseros allá por principios del siglo XX en los Estados Unidos cosechaban algodón, básicamente estaban en las plantaciones de algodón, entonces esta era la cosecha negra, ¿no? La cosecha musical. Es como no olvidar las raíces. Se me Así figura es. así. Ok, y dentro de este proyecto de Cosecha Negra, ¿cuántos son los que lo integran? Bueno, Ya tienen actualmente estamos en una formación así de power trio también. Yo estoy en la guitarra y la voz, y me acompaña en el bajo y la voz Martín Traichevich, a quien le mando un gran saludo, que es más que un amigo, un hermano también aquí. Y en la batería Claudio Cabral, también es otro gran amigo de la vida,
fue baterista de una cantante muy famosa aquí que se llama Celeste Carballo, grabó su primer disco y bueno, y básicamente estoy tocando con ellos y eventualmente a veces ponemos algún tecladista invitado, tenemos varios amigos que andan girando por ahí, por el mundo, tocando y con sus bandas y con sus proyectos y siempre amablemente cuando pueden, cuando están con tiempo, cuando surge alguna fecha muy importante, también nos acompañan. Súper bien. Oye, para la gente que está conociendo apenas este proyecto, cuéntanos, Cosecha Negra, ¿qué es lo que trae, qué es lo que propone? ¿Qué podemos encontrar en sus canciones, en sus rolas? Y básicamente, bueno, obviamente tenemos canciones propias que son de mi autoría. Podemos encontrar desde rock and roll y blues clásico, así bien en estilo clásico, y también algo de boogie boogie, algo de canciones de rock, más para poner un poco en onda, más en el estilo de las canciones de Creedence, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, obviamente con letras en español, pero básicamente como en esa onda, ¿no? Con un toque por ahí un poco más moderno, ¿no? Pero en esencia se puede encontrar eso en cuanto a lo que es la música propia, y luego hacemos un repertorio de covers clásicos, tanto en castellano como en inglés, bueno, de muchos artistas aquí del rock nacional de acá de Argentina, como Luis Alberto Spinetta, Papo, Charly García y algunos otros, y de afuera, bueno, Creedence, Rolling Stones, Beatles, Tom Petty, todo lo que es el blues, Muddy Waters, y también el rock and roll, Chuck Berry, ese tipo de artistas clásicos del género, Eric Clapton, etcétera, ¿no? Un poco Stevie Ray Vaughan también, mucho de eso. ¿Esto ya lo tienen grabado? ¿Tienen alguna grabación o de las propias composiciones que ya tienen? De Cosecha Negra no hay mucho grabado, sí hay cosas grabadas, que son las mismas composiciones básicamente, que las pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube, en el canal mío de Spotify, que es Gabriel Maceratesi, así me encuentran como artista, y en el canal de YouTube del mismo nombre, o bueno, hay un Instagram también de Cosecha Negra, que es Cosecha Negra OK, pero no hay un disco grabado de Cosecha Negra, que ese es uno de los proyectos que tenemos para, si Dios quiere, este año. Como meta. La idea es plasmar esas canciones en formato más actual, porque las grabaciones que hay son de Mr. Cheese, que era mi banda anterior, o mías así como solista. Si bien las canciones son las mismas, siempre van modernizándose y van quizás modificándose levemente, ¿no? Con el correr de los años, cuando uno las va interpretando, siempre van mutando. Una canción como que nunca se termina de escribir, ¿no? Exactamente. Como un libro. Hay que saber dónde decir, bueno, hasta acá, y ya la grabo, y luego por ahí hacer una versión más actual. Exactamente. Oye, en pregunta personal hacia ti, lo que es Gabriel, ¿qué te hace sentir el blues? ¿Por qué te mantienes hasta ahorita ahí? Bueno, qué buena pregunta. ¿Qué me hace sentir? Básicamente es como algo que desde el primer momento que escuché esa música resonó dentro mío de una manera diferente, y si bien toda la música es bonita y sobre todo si está bien hecha, sea del estilo que sea, yo creo mucho en las energías. Seguramente en la época que lo escuché no entendía mucho de eso porque era casi un niño, pero ahora que estoy más en esa onda y creo en eso, en la vibra, en las energías, en dónde tienes que estar y en que siempre tienes que estar en el lugar que estás, es en el lugar que tienes que estar, ni antes ni después, ¿no? Siempre. Y bueno, y lo que sucedió con el blues y con el rock and roll y con el rock y todo eso, siempre resonó en mí, y es como que no podría no hacer música, y probablemente si el día de mañana por algún motivo debería dejar de tocar la guitarra, no sé, encontraría la forma de tocar y de cantar, no sé, encontraría la forma de hacer música de algún modo.
no sé, o escucharía música y golpearía en una mesa marcando el ritmo, no sé, o con el pie, no sé, algo haría. De alguna manera hacerla presente en tu vida, ¿no? Darle ese sentido. Exactamente. Oye, me da curiosidad, allá donde estás, ¿qué tal está la escena para este género? Si está, se apoyan lo que es el blues, el jazz, hay foros. Eh, Bueno, hay mucho para hacer aquí. Ahora, yo creo que luego de esta pandemia que hubo en el 2020, que el mundo cambió bastante, y yo sé que ahí en México también estuvo bastante cabrón, como dicen allá, aquí no fue la excepción, aquí también, y creo que en todo el mundo. Pero yo creo que hubo como una especie de que se fue reinventando un poco también la escena, y hay muchas cosas que han vuelto aquí, como que antes no se le prestaba tanta atención, y no sé si eso generó en la gente un poco más de unión, o un poco más de solidaridad, por decirlo de alguna forma, o de fraternidad, o no sé cómo decirlo. Pero sí ha vuelto a resurgir un poco, ¿no? Porque estaba como un poco olvidado, si bien no es la música que es mainstream hoy, ya lo sabemos, sobre todo en Latinoamérica sabemos qué es lo que está de moda, entre comillas, como alguna vez estuvo de moda el rock. Y yo creo que nunca pasa de moda. A Eric Clapton un día le dijeron que la guitarra se había muerto, y un poco más lo manda a cualquier lado, ¿no? Al que le dijo eso. Y yo creo que nunca va a morir la guitarra, o la guitarra eléctrica, como lo que le dijeron a él. Pero bueno, aquí hay bastante escena, hay muchos músicos, hay mucha escena, y sobre todo hay un ambiente muy unido, ¿no? Es como que todos nos conocemos, tanto en el under como ya los que son más famosos y están como número uno, o como archi súper conocidos, ¿no? Eso está padre, que haya ese apoyo, porque a veces entre grupos hay como esa división de que qué chido que te vaya bien, pero no mejor que a mí, si te empieza a ir mejor o tienes más oportunidades, y ahí hay un quiebre, ¿sabes? Un conflicto. Pero eso es la vida, y eso tiene que ver con el ego. Y pasa Sí. en todos los ámbitos, no solo en la música, sino en cualquier ámbito. Y yo siempre digo algo, yo era bastante cabrón con eso, y me enojaba de cómo las actitudes de la gente eran así, pero entendí que primero, que la envidia es la muestra más fehaciente de inferioridad de una persona. O sea, cuando una persona te envidia es porque realmente no puede ser como tú, y si encima te critica es porque ni siquiera puede imitarte. Suena pedante quizás, y suena feo, pero es así. Entonces hay que comprender eso, y comprender que hay un montón de gente que quisiera hacer algo que no es, o que no está feliz en su vida. Entonces, bueno, cuando uno está feliz, no se queja. Y no volteas a los demás lados. Y también hay que entender algo que también parece duro, pero es así, pero el camino a la cima siempre es un lugar solitario. Y siempre, acá hay un dicho que dice que cuanto más alto trepa el mono, más se le ve el culo, ¿no? O sea, así que eso es lo que, perdón, ¿no? Que lo diga así, pero Me encanta, está genial. básicamente eso es lo que sucede, y bueno, y yo siempre digo que mejor que les vaya bien a todos, así no me molestan. Ándale. No me critican, pero realmente siempre hay que desear bendiciones, y el problema de los demás es de los demás. Uno tiene que tratar dentro de lo posible, porque somos humanos y nadie está exento de equivocarse y de cagarla, como dicen allá. Pero como decimos acá también. Pero bueno, eso que tú dices es muy cierto. Sucede en muchas partes del mundo. Pero déjame decirte que en México he encontrado, yo por ejemplo en México, en menos de un año, he logrado muchas cosas que aquí no logré en 20. Y es porque realmente aprecian mucho la cultura, hay mucha gente muy buena, gente muy unida,
gente muy respetuosa. Por ejemplo, allí no he notado eso de que si yo soy heavy metal y tú tocas pop, no puedes, no puedo hablar contigo, no, ya no me caes bien. Eso no lo he notado ahí, que aquí, quizás ahora ya no, pero en una época era bastante complicado eso. Sí, aquí es, bueno, aquí yo supongo que en otros lados es súper el tema de que muchos son unidos, otros no, pero no sé cómo ponerlo en palabras, pero me acordé de algo que me dijo una vez una persona que en tu pueblo serás vetado y ni visto ni nada, pero te vas a otro lado y eres apoyado, creces, o sea, Tal ¿quién cual, aquí sabe qué onda? Pero hay un dicho que dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? ese Dicho. es exactamente. Oye, a ver, cuéntanos, compártenos, ¿tienes alguna meta, aparte de que dices, bueno, vamos a hacer a lo mejor un disco, grabar un álbum, algo, alguna meta para este año, tanto personal para ti, Gabriel, y para tu proyecto? Bueno, sí, en realidad proyectos, bueno, eso de grabar, sí, desde ya. Y bueno, seguir tocando como lo venimos haciendo, que gracias a Dios es bastante seguido. Tenemos una agenda bastante ocupada en cuanto a eventos y todo. También tengo otras bandas con las que toco, que también aprovecho para saludar a mi amigo y hermano también de la vida, Orlando Curti, que es un gran cantante de música country y también de rock y blues, con el que toco en su banda The Group Seekers, Orlando Curti and The Group Seekers, y algunas otras con las que también toco eventualmente. Pero bueno, particularmente con Cosecha Negra sí tocamos bastante seguido, así que eso, la idea es que siga, que continúe y que en la medida de lo posible también sea más aún. Grabar, y bueno, en lo personal sí me gustaría seguir perfeccionando un poco lo que hago, seguir componiendo. Uno trata siempre de estar haciendo canciones, haciendo letras, y bueno, y luego no sé si mucho más, porque básicamente que la música junto con la familia, los amigos, que son las cosas que uno valora, y también el afecto del público, que eso es algo que tenemos los músicos, los artistas, que es como una especie de combustible que nos enciende, ¿no? Básicamente. Nos hace bien, nos hace muy bien. Que todo eso continúe y que estemos todos bien. Después tengo algunos anhelos, pero ya son a nivel mundo, a nivel país. Pero bueno, ya son más de índole personal, ¿no? Que aquí en Argentina estamos atravesando momentos complicados, no desde ahora, sino hace un tiempo largo ya. Y bueno, eso sí, y también veo que en Latinoamérica no están las cosas tan bien, entonces es como que uno siempre tiene ese deseo de que el mundo esté más unido, y a lo mejor la música es algo que ayuda muchísimo a eso, ¿no? Exactamente, que nos vuelve como a nuestras raíces humanas, a esos sentimientos, emociones, y lo que siempre estés, por ejemplo, en Argentina, aquí en México, siempre va a haber situaciones difíciles, siempre todos vamos a querer que estemos bien, que nuestro país esté bien, que nuestras vidas estén bien. Entonces, como que volvernos a centrar esas energías, ¿no? Volvernos a poner los pies en la tierra de lo Exacto. que es lo que nos lleva pues la música, ¿no? Tal cual. Oye, Gabriel, me ha encantado platicar contigo. El tiempo no es muy buen amigo, se va corriendo, se va volando, pero me Así. gustaría más adelante pues hacer como una parte 2, platicar ya más a fondo, más aspectos de la música, de la vida, de las energías, de los proyectos que estás haciendo. Me gustaría saber que nos compartieras más bien tus redes sociales, las redes sociales del proyecto, para que la gente vaya, lo siga y vean todo lo que están haciendo. Perfecto, entonces, bueno, en Instagram estoy como Gabriel Maceratesi, primero con C y después con S, 1982, ese es mi Instagram, y el de la banda Cosecha Negra es Cosecha Negra OK, Cosecha Negra OK. Ok. Y también pueden encontrar, bueno, en Facebook me encuentran
con mi nombre y mi apellido, en Spotify, en YouTube. Todavía no hay canal de Spotify de Cosecha Negra, esperemos inaugurarlo con el disco. Y bueno, y claro que sí, cuando gusten, será un placer platicar, que platiquemos, que continuemos todo esto, y sigamos platicando de todo eso que has mencionado, que realmente me he sentido muy a gusto. Así que no hay más que agradecer por el tiempo, por la dedicación, y porque veo que haces mucho por la música, y es bueno que, o sea, los músicos no somos nada sin el público y sin gente como ustedes que difunden lo que hacen los músicos, que están siempre pendientes y que están siempre dándonos una mano con todo eso. Así que un placer. Y bueno, y saludar a todo el pueblo mexicano, a mis amigos de la Montana Band y muchos otros que tengo por allá. Si los nombro a todos, se nos va el tiempo mucho más. Darles un gran saludo y que ha sido un gran placer estar aquí platicando. Muchas gracias también a ti, un placer conocerte, aunque sea en línea, pero nos estamos conociendo de momento. Y pues considero que somos todos un equipo, todos nos apoyamos, todos nos empujamos con lo que estamos creando, con el arte que estamos difundiendo, y creo que eso es lo importante. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, y cuando gusten, aquí estoy para servirles y para seguir en esta plática. Ya no hay nada que hacer, todo me recuerda el calor de tu piel. Ya no sé cuál es la solución. Que me devuelvan, nena, el brillo de tu amor. Pero ya no estoy a tu lado. Pero ya no estoy a tu lado. ¡Ay!